Buenas compañeros y profesor del curso de Ciencia de los Materiales. Mi grupo conformado por Gabriel Álvarez, Radón Hassamé y mi persona Manuel Trujillo, tenemos el gusto de presentarles el proyecto final acerca del petróleo, donde les estaremos hablando un poco más del tema para que puedan llegar a comprenderlo. Primero tenemos lo que son los objetivos. Tenemos los objetivos generales y específicos. Como los objetivos generales nos planteamos: aumentar y profundizar nuestro conocimiento acerca del tema, y crear en los estudiantes la duda que nos llevará a la investigación y exploración del mismo. Y nos planteamos dos objetivos específicos: transmitir a las personas conocimientos de los diversos aspectos de la industria petrolera y mostrarles lo que es la ventaja y las desventajas del uso del petróleo. Comencemos con qué es el petróleo. El petróleo es un aceite mineral de origen sedimentario que se caracteriza por tener un color negro bastante intenso y por presentar una textura muy viscosa. Este aceite está formado por una mezcla de hidrocarburos junto con cantidades variables de nitrógeno, azufre y oxígeno. Es un recurso no renovable con apariencia de líquido aceitoso que se encuentra saturando la porosidad de las rocas. Bueno, ahora tenemos lo que son las propiedades físicas y químicas del petróleo. Primero tenemos lo que es la densidad. El petróleo es más liviano que el agua. Su peso específico es influenciado por factores físicos y por la composición química del crudo. Su peso normalmente está entre 0.75 y 0.95 kg por litro. Aumenta con el porcentaje del asfalto. Después tenemos el olor. Es característico y depende de la naturaleza y composición del aceite crudo. Los hidrocarburos no saturados dan olor desagradable debido al ácido sulfúrico y otros compuestos de azufre. Los petróleos crudos tienen olor aromático. En otros aceites el olor varía, dependiendo de la cantidad de hidrocarburos livianos y de las impurezas. Luego está el color. El color del petróleo varía de amarillo al rojo pardo y negro. Por luz reflejada, el aceite crudo es usualmente verde, debido a la fluorescencia. Los aceites medianos color ámbar. Los aceites más pesados son más oscuros. Por lo general su tonalidad se oscurece con el aumento de su peso específico, que se incrementa al aumentar el porcentaje de asfalto. Los hidrocarburos puros son incoloros, pero a menudo se colorean por la oxidación, especialmente los no saturados. Luego está la formación del petróleo. El petróleo se origina a partir de rocas sedimentarias que durante millones de años han estado en la profundidad de la corteza terrestre. Básicamente están formadas por restos de seres vivos y de elementos de origen vegetal, como los animales terrestres, animales acuáticos y otros organismos vivos. Durante todo el tiempo que los restos están bajo la superficie, se ejerce una enorme presión sobre ellos y las bacterias aerobias y luego anaerobias consumen todo el oxígeno, el nitrógeno y el azufre, dejando solo hidrógeno y carbono, que es lo que se conoce con el nombre de hidrocarburos. Sobre los sedimentos se va ejerciendo una gran presión que se da origen a la roca madre, cuyo interior se forma el líquido negro que denominamos petróleo y el cual va migrando debido a causas de los efectos que produce dicha presión. Este viaje llega hasta que el hidrocarburo consigue una roca porosa en la que existe menos presión, la cual es conocida por el nombre de roca almacén. El viaje continuará hasta que el hidrocarburo brote a la superficie fluyendo hacia arriba a través de los poros de las rocas que se encuentran por encima de él. Muy buenos días primero que todo. Después de que mi compañero Trujillo terminara de hablar sobre la formación de petróleo, yo les hablaré un poco sobre la extracción del petróleo. El petróleo se extrae masivamente de sus lugares de formación en el subsuelo. Para ello se emplean instalaciones conocidas como pozos, que se ubican sobre yacimientos petroleros. En general, estos yacimientos se encuentran en lugares cercanos a los del gas natural. Aquí en las diapositivas se puede ver una breve imagen sobre el proceso de extracción del petróleo, como un resumen por así decirlo, para que se entienda mejor. Siguiendo con mi presentación, los depósitos de petróleo se encuentran en las capas inferiores de la corteza terrestre. De ahí puede extraerse el líquido empleando diversas técnicas de extracción de acuerdo a la naturaleza del suelo y a la disposición geográfica, que puede ser en tierra firme o en el lecho marino o de ríos, lagos, etc. La forma de extracción también depende del tipo de crudo, ya que algunos son más pesados que otros. Seguimos con los derivados del petróleo. Calentando progresivamente de 20 grados Celsius a 400 grados Celsius de temperatura, el petróleo se separa en fases útiles para obtener diversas sustancias derivadas. El primero sería el gas natural, que serían 20 grados Celsius.
Estos son gases hidrocarbúricos, combustibles como el etano, propano, butano, los llamados gases licuados del petróleo, que sirven para cocinar o calefaccionar. El siguiente sería el nafta o ligroína, que serían 150 grados Celsius, también llamada benzina o éter de petróleo. Es una mezcla compuesta muy inflamable y volátil, empleada como disolvente no polar o como base para elaborar otros compuestos orgánicos. Seguimos con la gasolina, que serían 200 grados Celsius. Este es el combustible más popular para motores de combustión interna, como los vehículos automotrices, que varía en rango de acuerdo al octanaje o pureza. Seguimos con el queroseno. El queroseno serían 300 grados Celsius. El querosín es un combustible de baja pureza y poco rendimiento, pero mucho más económico y fácil de obtener que la gasolina, ya que no requiere tantas intervenciones posteriores y esta se usa como solvente base para pesticidas y para alumbrar, por ejemplo lámparas o cocinar cocinas rurales. Seguimos con los gasóleos, 370 grados Celsius. También llamado diésel, es un combustible hecho casi totalmente de parafina. Es ideal para calefacciones y motores fuera de borda o motores diésel, más económicos pero de mucho menor rendimiento. Y por último tenemos el fuel oil, 400 grados Celsius, el combustible más pesado que puede derivarse a presión atmosférica del petróleo. Este es empleado para alimentar calderas, hornos y también como material de destilación, en la obtención de asfalto, aceites, lubricantes, etc. Después de ver los derivados del petróleo, seguimos con sus usos. El petróleo es una poderosa fuente de materiales industriales. Es indispensable en la fabricación de solventes combustibles, carburantes, alcoholes y plásticos, entre otros. Industrias enteras sostienen en el petróleo y sus propiedades químicas. Para lograr estos productos se somete el crudo a diversos procesos de refinación y destilación, como la destilación fraccionada. Gracias a estos procesos es posible separar y extraer sus distintos ingredientes. La industria petroquímica y de refinado se ocupa de ello y ofrece materias primas a diversas industrias secundarias. Por ejemplo, farmacéuticas, automotrices, manufactureras, gasíferas, de detergentes, de lubricantes, entre otras. Además, es el ingrediente principal de los combustibles. Se sostienen diversos tipos de transportes humanos, en tierra, aire y mar. El petróleo es una de las sustancias más útiles descubiertas por el ser humano. Seguimos con la importancia científica del petróleo. El petróleo es una sustancia orgánica compuesta básicamente de hidrocarburos, extraída desde el interior de la tierra. Hidrocarburos que se obtienen a partir de la fosilación de restos orgánicos como los de los extintos dinosaurios. El petróleo es una de las sustancias y materiales más importantes de la actualidad, ya que gran parte de los elementos y productos que se utilizan hoy en día están hechos por ella en algún modo. Al mismo tiempo que a pesar de la sustancia orgánica, el petróleo es un compuesto complejo que no es consumible y que puede generar severos daños tanto para la salud de los seres vivos como para el planeta. Ahora les estaré explicando un poco sobre la importancia industrial o la relevancia del mismo petróleo. Muchos de los elementos y productos que utilizamos hoy en día se derivan de este recurso no renovable, también conocido como oro negro. En primer lugar, es una fuente de energía gracias a la cual podemos utilizar nuestros vehículos y otros medios de transporte, pues tanto la gasolina como los lubricantes y anticongelantes que se utilizan para mantener el motor en buenas condiciones se derivan de él. De hecho, nuestro mundo se detendría casi por completo sin petróleo. Las fábricas dejarían de operar, los tractores de granja estarían parados. Muchas casas y oficinas se calientan con petróleo y sin él se congelarían en el invierno. Además, muchos productos se elaboran a partir de él, como los fertilizantes agrícolas, los objetos y juguetes de plástico, algunos cosméticos, detergentes e incluso la ropa de nylon. Buenas a todos, yo les estaré hablando sobre las ventajas y desventajas del uso de petróleo. Comencemos por las ventajas. Como primera ventaja tenemos el impulso económico.
y es que la producción y comercialización del petróleo es un negocio que puede sostener a industrias nacionales enteras. Su comercialización implica la explotación de un recurso natural que ofrece enormes ganancias comparado con los gastos que requieren su extracción. A su vez, su distribución ofrece millones de puestos de trabajo a nivel mundial. Como segunda ventaja, podemos decir que es constante, así que tenemos la constancia. Porque existen otras fuentes de energía no combustibles que son renovables y que entran en competencia con esta energía que nos ofrece el petróleo. Por ejemplo, tenemos la energía solar y la energía eólica. Sin embargo, en cierto punto del día el sol deja de ofrecer su energía, o en días nublados no funciona al 100% y el viento puede detenerse con frecuencia. Por el contrario, una vez extraído el petróleo, es una fuente constante y confiable de energía. Otro punto de ventaja que tenemos es su fácil almacenamiento. Al ser una sustancia líquida y no corrosiva, puede almacenarse fácilmente en barriles sin que su transporte presente ningún peligro, y solo si se toman sus precauciones debidas. Y por último, una de las ventajas que tenemos sería su versatilidad. Y es que el petróleo no solo se utiliza como combustible, sino también como materia prima para múltiples materiales, ya sería como el plástico, el PVC, el teflón, el caucho sintético, el neopreno y muchos otros. Ahora llega el turno de las desventajas del uso del petróleo. Comencemos por la contaminación por derrames. Dado que el petróleo es insoluble en agua, es muy difícil de limpiar. Así que cuando se producen derrames de petróleo, es decir, que el petróleo llega a la naturaleza de forma líquida, se adhiere a la superficie, pero no solo de rocas y minerales, sino también de seres vivos, ya sea peces, plantas y aves. Y los derrames pueden ser también accidentales, por ejemplo, cuando se derrama por accidente, cuando se transporta por barcos, pero también pueden ser deliberados, ya que se utiliza el mar como depósito de sustancias contaminantes sin tener en cuenta el enorme impacto ecológico. Como segunda desventaja, tenemos que es un recurso no renovable y el petróleo es uno de los recursos que el ser humano no puede crear, por lo tanto depende de las reservas naturales que ya se encuentran actualmente en la Tierra. Y los cálculos sobre la duración del petróleo vendrían siendo entre 30 y 55 años si el consumo se mantiene de una manera estable. El problema de que el petróleo se termine es que todas las tecnologías que están asociadas a recursos no renovables deberán ser significativamente modificadas. Como tercera desventaja tenemos la contaminación por combustión. Y es que la contaminación de todo tipo produce residuos gaseosos y sólidos en forma de partículas. La combustión de petróleo y sus derivados no solo es una de las principales causas de dióxido de carbono, sino que también es uno de los factores causantes de lluvia ácida debido a las partículas de óxido de azufre y de óxidos nitrosos. Y por última desventaja, tenemos la contaminación en procesos de extracción, y es que algunos procesos de extracción y refinación requieren el uso de grandes cantidades de agua para separar el petróleo de las impurezas, afectando a la vegetación que requieren de esa agua y también aumentando la contaminación de la misma. Ahora les voy a mencionar algunas empresas que utilizan el petróleo, comenzando a nivel nacional. Tenemos como claro ejemplo cualquier gasolinera que nos podamos encontrar. Tenemos la empresa 3M, también tenemos la empresa Petroamérica Central S.A. y por último Star Tankers Bunkering S.A. Y empresas a nivel internacional podemos destacar ExxonMobil de Estados Unidos. Tenemos también Royal Dutch Shell, que es una empresa holandesa. Tenemos PetroChina, que como lo dice su nombre viene de China. Y tenemos también por último Petrobras, que esa es una empresa brasileña. Por último, queremos hablarles sobre la actualidad del petróleo. Y es que los precios del petróleo continúan con su desplome después de un sorprendente colapso cuando en Estados Unidos el barril de petróleo cayó por abajo de los $0 por primera vez en su historia. Y es que West Texas Intermediate,
Uno de los crudos más comercializados en el mercado cayó por primera vez en territorio negativo. Esto significa que los productores de petróleo pagarían a los comerciantes para quitarse el petróleo de encima. El coronavirus ha sido detonante para que de repente el petróleo no valga nada, o casi si no cuentan la guerra entre los precios rusos y los arábicos. El contrato de junio de West Texas Intermediate, que ahora se comercializa más activamente, se derrumbó más de un 11% a 18,14 por barril. Brent, que es el punto de referencia mundial, también se desplomó casi un 22%, cotizando por última vez a $19,92 por barril. La pandemia del coronavirus ha provocado que la demanda de petróleo se evapore tan rápidamente que el mundo se ha quedado sin espacio para almacenar los barriles, que absolutamente nadie quiere. Un nuevo acuerdo hace poco más de una semana entre Arabia Saudita y Rusia con otros productores para reducir el suministro en una cantidad récord no ha logrado convencer a los comerciantes de que el exceso de oferta disminuya pronto. Aquí podrán observar la bitácora de nuestro proyecto, que inició el 8 de abril con la selección del grupo y del tema a tratar. El 12 de abril pasamos a dividir el trabajo, a repartirlo, a ver qué hacía cada uno. Del 13 al 18 de abril comenzamos la fase de investigación y desarrollo del proyecto. El 19 al 20, cuando ya teníamos todo investigado, pasamos a la parte que sería la grabación del video, la parte de la presentación. Y entre el 21 y 22 de abril se realizó la edición y la finalización del proyecto. Y se espera entregar el 23 de abril al profesor sin ningún inconveniente. Bueno, al finalizar el curso de Ciencia de los Materiales, en lo personal adquirí muchos conocimientos que no tenía antes. Conocí la historia, las funciones, cómo se fabricaban muchos elementos que utilizamos en nuestra vida cotidiana, pero que no tenía ni idea cómo funcionaban. Pienso que es bastante relevante conocer más a fondo ese tema para saber, para tener el conocimiento del porqué de las cosas que utilizamos hoy en día. Bueno, ahora mismo que estamos dando las materias virtuales, la implementación de lo que es el Zoom, el Microsoft Teams, creo que nos ha facilitado mucho dar las clases, mantener la interacción con el profesor y con nuestros compañeros, y además de que ha servido mucho para que el profesor pueda implementarnos la clase que desea dar, ya sean todos los temas que quiera presentarnos, algunos videos, algunas explicaciones que nos sirven de material de apoyo para poder comprender más el tema. Como conclusión personal de la clase de Ciencias Materiales, puedo decir que esto es una materia que es muy importante para la base de nuestra formación como ingenieros industriales, ya que podemos aprender muchas cosas sobre la fabricación de ciertos productos, por ejemplo, en este caso, el petróleo. También podemos tener el caso de la cerámica, el vidrio, el cemento, y me gustó que se haya dado de maneras muy diferentes a las usuales, muy dinámicas, para hacer sentir al estudiante como de una manera un poco distinto a lo normal, como por ejemplo los Kahoots, que esos ayudan al estudiante a sentirse más motivado para aprender, por lo menos en mi caso. Lo sentí de mucho provecho y lastimosamente tuvimos el pequeño gran incidente a nivel mundial del COVID-19, que tuvimos que adaptarnos en cierta manera a las plataformas virtuales que nos ofrecía la universidad. En este caso utilizamos mucho lo que sería el Office 365 en la aplicación de Teams, que estuvimos dando todas las clases que nos faltaban del cuatrimestre, y siento que se dio de la mejor manera posible para su momento. Pues quizás después salgan mejores aplicaciones o mejores maneras para dar clases virtuales, pero yo creo que esta es la mejor que se pudo haber implementado para estos tiempos. Como conclusión de la materia dada de Ciencia de los Materiales este cuatrimestre, siento que fue de bastante provecho, además de que las clases fueron bastante dinámicas. Siento que esta materia es muy importante para nosotros los ingenieros industriales, ya que
tiene que ver directamente con lo que es la producción, las fábricas, y aprendimos sobre cómo se extraen estos materiales, qué se puede crear con cada material que se encuentra, qué usamos día a día que llevan esos materiales. A pesar de lo ocurrido con la pandemia, después de las clases presenciales, sentí que fue de bastante provecho las clases virtuales usando la plataforma Teams, así que no hubo problema para dar las clases. De parte del equipo, esperamos de que el video les haya resultado útil para aprender sobre petróleo, que les haya gustado y gracias por su atención.